tiene un efecto motor sobre nosotros. Favorece el movimiento. Y acá tenemos, por ejemplo, un bloque sobre una superficie, ¿sí? Y sobre ese bloque se le aplica un agente externo, le aplica una fuerza F, de forma tal de que tiende a moverlo al bloque hacia la derecha, ¿sí? Entonces, como hay una tendencia al movimiento hacia la derecha, y esta superficie y este bloque tienen fricción entre sí, la superficie le aplica al bloque una fuerza de fricción contraria a la tendencia del movimiento. En este caso se le aplica una fuerza de roce retardadora, ¿sí? Sobre este bloque también está actuando la fuerza normal N que le hace el piso o la superficie al bloque, ¿sí? Y la fuerza peso que es la que le hace la tierra sobre el bloque. Vean que esta fuerza N normal es la fuerza que la superficie le hace al bloque, por lo tanto el bloque le reacciona aplicándole a la superficie la fuerza N'. N y N' son pares de acción y reacción. De la misma manera, esta fuerza de roce es aplicada por la superficie al bloque, ¿sí? Y el bloque le reacciona aplicándole a la superficie esta fricción en el sentido contrario, que le llamamos fuerza de roce prima, que sería la reacción de esta. Vean que puede ocurrir que nosotros le apliquemos una fuerza F acá al cuerpo, y a pesar de que le estamos aplicando una fuerza F, esa fuerza F no es suficiente para mover el cuerpo. Sin embargo, acá está actuando una fuerza de roce, pero esta fuerza F no es lo suficientemente intensa para comenzar a mover el cuerpo. En este caso, esta fuerza de roce es una fuerza de roce estática, porque hay un rozamiento, pero el cuerpo no se mueve, entonces hay un rozamiento estático, ¿sí? Y puede pasar de que esta fuerza F sí permita que el cuerpo se mueva. En este caso acá vamos a tener una fuerza de roce dinámica, una fricción dinámica. O sea que tenemos dos tipos de rozamiento sólido-sólido. Un rozamiento que es estático, está involucrada una fuerza de roce estática, y un rozamiento dinámico que involucra una fuerza de roce dinámica. Hay distintos modelos para la fuerza de roce que involucran distintas teorías. El más simple es la teoría microscópica, en el cual se estudia la fuerza de roce como que surge debido a irregularidades microscópicas que hay entre las superficies en contacto. Una teoría un poco más compleja es la teoría de la adherencia, en el que se refiere al origen de la fuerza de roce como una fuerza adherente que hay entre las superficies. Y una teoría más completa y compleja es la teoría de la resonancia entre superficies, que se refiere a que cuando ocurre el rozamiento entre superficies se produce una resonancia entre los componentes atómicos, que son osciladores, y esa resonancia es lo que provoca un ruido, porque siempre, como cuando hay rozamiento, hay involucrado un sonido, ¿no? Entonces eso tiene que ver con la teoría resonante. Vamos a analizar un poco más en detalle la fuerza de roce. Acá tenemos un bloque de masa M, se le aplica una fuerza F y este bloque está sobre una superficie, hay fricción entre ambas superficies y va a haber un rozamiento. Entonces, de acuerdo a cómo sea la fuerza F que nosotros le aplicamos, vamos a tener distintas fuerzas de rozamiento. Entonces, hagamos el gráfico. Vamos a graficar la fuerza de rozamiento que sufre el bloque en función de la fuerza F aplicada sobre el bloque. Vemos que cuando la fuerza F vale 0, no hay fuerza de F aplicada sobre el bloque, la fuerza de roce es nula también. O sea que acá tenemos el punto 0, 0, ¿no? Para una fuerza F que vale 0, la fuerza R, fuerza de roce, vale 0 también. Imaginemos que apliquemos una fuerza F de 1, que no alcanza a mover el bloque, una fuerza F de 1 newton, por ejemplo, que no alcanza a mover el bloque, entonces acá va a haber aplicado una fuerza de roce estática, acá voy a tener una fuerza de 1 newton,
acá voy a tener una fuerza de roce estática que va a valer 1 newton también porque el cuerpo no se mueve, va a estar en equilibrio. Entonces voy a tener 1 newton para allá y 1 newton hacia la izquierda, que es el valor de la fuerza de roce estática. Entonces así voy a ir teniendo como una recta, a medida que yo vaya aplicando valores de la fuerza F que no muevan al cuerpo, la fuerza de roce estática va a tener el mismo valor, ¿sí? Hasta que llego acá a un punto crítico que yo aplico la fuerza F igual a esta fuerza crítica, al valor de esta fuerza crítica, el cuerpo no se mueve, entonces acá tengo una fuerza de roce estática que va a tener el mismo valor porque lo está equilibrando. Pero si yo aplico un valor, una fuerza F un poquitito mayor que ese valor crítico, ahí el cuerpo comienza a moverse. Y veo que cuando el cuerpo comienza a moverse, la fuerza F que yo tengo que aplicar para que el cuerpo se siga moviendo disminuye, ¿sí? O sea que una vez que yo lo comienzo a mover al cuerpo, independientemente de la fuerza F que yo aplique, ya voy a tener siempre una misma fuerza de fricción. Eso lo vemos nosotros cuando empujamos un ropero, por ejemplo, ¿no? Que aplicamos distintas fuerzas y el ropero no se mueve, pero una vez que llegamos al valor crítico y nosotros aplicamos una fuerza que ya ahí lo comienza a mover, vemos que como que el ropero ejerce menos resistencia al movimiento. O sea que ya ahí, una vez que el cuerpo se está moviendo, la fuerza de roce dinámica, o sea de movimiento, es menor que la fuerza de roce estática. Esta fuerza de roce crítica, estática, se llama fuerza de roce estática máxima. Es la fuerza de roce crítica porque si yo aplico una fuerza F que sea mayor que esta fuerza de roce estática máxima, ahí el cuerpo va a comenzar a moverse y la fricción va a disminuir. Vemos entonces que la fuerza de roce estática puede tomar distintos valores con el cuerpo en reposo dependiendo del valor de F. Y va a tomar un valor máximo, que es la fuerza de roce estática máxima, justo en el instante anterior a que el cuerpo comience a moverse. Una vez que el cuerpo comienza a moverse, va a tomar un valor constante y menor a la fuerza de roce estática máxima, que es el valor constante de la fuerza de roce dinámica. Vemos acá de esta situación que si nosotros aplicamos una fuerza en la dirección hacia abajo, ¿no? Acá sobre el cuerpo, aplicamos una fuerza en la dirección hacia el suelo, la fricción va a aumentar. ¿Por qué va a aumentar? Porque aumenta la fuerza normal. Como en esta dirección el cuerpo está en equilibrio, si yo aplico una fuerza al cuerpo en esta dirección hacia el suelo, acá en la misma dirección que el peso, la normal va a ser mayor, porque va a tender a equilibrar al cuerpo. Y ahí la fricción va a ser mayor. Entonces vemos que la fuerza de roce estática máxima va a ser proporcional a la normal y la fuerza de roce dinámica también va a ser proporcional a la normal, ¿sí? Este coeficiente mu estático es el coeficiente de roce estático y este es el coeficiente de roce dinámico, ¿sí? Y vemos que el coeficiente de roce estático es mayor que el coeficiente de roce dinámico. Estos coeficientes de roce dependen de las dos superficies en contacto. Va a depender tanto de las propiedades de esta superficie del bloque como de las propiedades de la superficie por la cual el bloque se está deslizando, ¿sí? O sea que el coeficiente de roce no depende solo de la superficie o solo del bloque, sino que depende de ambos cuerpos. Una forma también de ver, ¿no?, nuestra experiencia cotidiana, cómo la fuerza de roce depende de la fuerza normal, es cuando nosotros empujamos, por ejemplo, un mueble, intentamos deslizar un mueble sobre una superficie. ¿Sí? No es lo mismo deslizar el mueble apoyándonos sobre él que deslizar el mueble intentando levantarlo hacia arriba.
Ahí tenemos un roce mucho menor en la última situación. Entonces vean que si nosotros hacemos una fuerza acá al bloque hacia abajo, la normal aumenta porque tiene que equilibrar. En cambio, si al bloque le hacemos una fuerza ahí hacia arriba, la normal disminuye. Y en ese caso el rozamiento es menor. Vamos a ver un problema con la fuerza de roce estática máxima y la fuerza de roce dinámica. Consideremos un cuerpo de masa 20 kilogramos sobre una superficie horizontal rugosa y con los coeficientes de roce estático 0,4 y coeficiente de roce dinámico 0,2. Siempre el coeficiente de roce dinámico es menor que el coeficiente de roce estático. Y sobre ese cuerpo le aplicamos una fuerza F como indica la figura. O sea que tenemos que la tendencia del movimiento es hacia la derecha. Y veamos que sobre este cuerpo trazamos lo primero un sistema de referencia. El sistema de referencia siempre tiene que quedar explícito en un diagrama. Trazamos un sistema de referencia X, Y. Entonces tenemos acá las fuerzas que están operando sobre el bloque. La fuerza F, la normal, el peso y como el cuerpo tiende a moverse hacia la derecha tenemos la fuerza de roce. Y esta fuerza de roce puede ser estática si el cuerpo está en reposo o dinámica si el cuerpo está en movimiento. Entonces, primeramente nos preguntan, ¿cuál es la fuerza F mínima que debe aplicarse para que el cuerpo comience a moverse? Nosotros sabemos que si le aplicamos una fuerza F muy pequeñita, por ejemplo, digamos de 1 newton, le aplicamos una fuerza F muy pequeñita, el cuerpo no se va a mover, pero voy a tener un rozamiento estático acá que va a equilibrar la fuerza F precisamente porque el cuerpo no se mueve, y si esta fuerza de F es de 1 newton para allá y el cuerpo no se mueve, la fuerza de roce estática acá va a valer 1 newton también, y se le va a oponer, ¿sí? Pero va a haber una fuerza F crítica tal que justo si yo me muevo un poquitito más de esa fuerza crítica, el cuerpo comienza a moverse. Es lo que vimos hace un momento, esa fuerza crítica es precisamente la fuerza de roce estática máxima, porque la fuerza de roce estática puede tomar muchos valores, ¿sí? Pero va a tomar un valor crítico que es el máximo justo cuando el cuerpo comienza a moverse, ¿sí? Entonces, para encontrar esa fuerza crítica, yo sé que la fuerza crítica es la fuerza de roce estática máxima y la fuerza de roce estática máxima es mu estático por la normal, ¿sí? Solamente mu estático por la normal vale para la fuerza de roce estática máxima. Para otras fuerzas de roce que no son estáticas máximas, o sea, para otros casos estáticos que no estamos en el caso crítico, esto no es válido. Esto es válido solo para el caso crítico, que es el caso que estamos tratando en este momento, ¿sí? Entonces acá voy a aplicar una fuerza crítica, voy a estar en la situación crítica, entonces la fuerza de roce va a ser la fuerza de roce estática máxima, ¿sí? Y para resolver el problema planteo las leyes de Newton, tengo que tener siempre el sistema de referencia explícitamente indicado. Si no lo tengo explícitamente indicado, no sé qué es lo que estoy planteando. Entonces, escribimos la sumatoria de fuerzas en I, tenemos la normal, el peso, igual a 0, de ahí despejamos la normal, y la fuerza de crítica va a ser igual a la fuerza de roce estática máxima. Entonces la fuerza de roce estática máxima va a ser mu estático por la normal, porque la normal sabemos de acá que es igual al peso, entonces mu estático por mg. Y si hago esta cuenta con el valor de mu estático, con el valor de m y el valor de g que lo conozco, obtenemos que la fuerza de roce estática máxima es 78,4 newton, entonces sabemos que la fuerza crítica es 78,4 newton. O sea que
Si yo aplico una fuerza de 70 newton, el cuerpo no se va a mover. ¿Y cuánto va a valer la fuerza de roce estática en ese caso? Va a valer 70 newton. Si aplico una fuerza de 75 newton, aplico una fuerza F de 75 newton, el cuerpo no se va a mover y la fuerza de roce estática va a ser de 75 newton. Ahora, si yo aplico una fuerza justo apenita mayor que esta fuerza crítica, ahí el cuerpo sí se va a comenzar a mover y una vez que comience a moverse, acá no voy a tener más una fuerza de roce estática ni estática máxima, sino que voy a tener una fuerza de roce estática dinámica. ¿Está claro? Entonces acá obtuvimos la fuerza crítica para que el cuerpo comience a moverse y esta fuerza crítica es precisamente la fuerza de roce estática máxima que la calculamos de esta forma. Entonces, para que el cuerpo comience a moverse, hay que aplicar una fuerza F mayor que la fuerza crítica de 78,4 Newton. Ahora, la pregunta B nos dice, una vez que el cuerpo comienza a moverse, ¿qué sucede si le sigo aplicando una fuerza de 78,4 Newton? Una vez que el cuerpo comienza a moverse, ya no va a estar actuando más una fuerza de roce estática, ni estática máxima, sino que va a estar actuando una fuerza de roce dinámica, ¿sí? Entonces, porque el cuerpo se mueve, entonces la sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a la fuerza F de 78,4 newton que le sigo aplicando, y menos la fuerza de roce dinámica en la dirección contraria. Entonces, voy a tener F menos fuerza de roce dinámica y como el cuerpo se está moviendo, ahora va a ser igual a la masa por la aceleración. No está en equilibrio, acá se está moviendo, ¿sí? Entonces, hacemos la cuenta, 78,4 newton menos la fuerza de roce dinámica, que es mu dinámico por la normal, ¿sí? Va a ser igual a masa por aceleración. Entonces hago toda esta cuenta, acá tengo la masa y la aceleración no conozco, la despejo y obtengo que va a ser de 1,96 metros por segundo cuadrado. O sea que una vez que el cuerpo comienza a moverse, yo le sigo aplicando esa fuerza de 78,4 newton, acá tendré una fuerza de roce dinámica que se opone a la fuerza F, y al hacer las cuentas voy a tener que el cuerpo va a estar acelerado porque esta fuerza va a ser mayor que la fuerza de roce dinámica en este caso. La fuerza de roce dinámica siempre es menor que la fuerza de roce estática y el cuerpo estará acelerado. Entonces yo sé que una vez que el cuerpo comienza a moverse, si yo le sigo aplicando esa fuerza de 78,4 newton, como va a ser mayor que la fuerza de roce dinámica porque el cuerpo se está moviendo, entonces la fuerza de roce es dinámica, el cuerpo va a estar acelerado. Y ahora me preguntan, una vez que el cuerpo comienza a moverse, ¿qué fuerza F debo aplicar para que el cuerpo se mueva con velocidad constante? O sea, una vez que el cuerpo comienza a moverse, yo le tuve que aplicar esta fuerza crítica de 78,4 newton. Yo sé que si le sigo aplicando esa fuerza, que es el caso que vimos acá recién, el cuerpo va a estar acelerado y ahora me preguntan, una vez que el cuerpo comienza a moverse, ¿qué fuerza debo aplicarle para que se mueva con velocidad constante? Entonces, obviamente voy a tener que aplicarle una fuerza F menor. Entonces voy a plantear las leyes de Newton en el eje X, voy a tener que la fuerza F menos la fuerza de roce dinámica va a tener que ser igual a 0, porque ahora queremos que se mueva pero con velocidad constante, o sea con aceleración 0. En ese caso la sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0. Masa por aceleración, si la aceleración es 0, tiene que ser igual a 0. O sea que la sumatoria de fuerzas es igual a 0 y de ahí yo despejo que la fuerza F que tengo que aplicarle va a tener que ser igual a la fuerza de roce dinámica, que reemplazo con los valores que me dan y la normal que la calculo, me da que tiene que ser de 39,2 newton. O sea que una vez que el cuerpo comienza a moverse,
O sea, yo tuve que aplicarle primero una fuerza de 78,4 newton, un poquitito mayor que esa fuerza, para que el cuerpo comience a moverse. Y una vez que el cuerpo comienza a moverse, yo quiero que se mueva con velocidad constante, entonces tengo que bajar la intensidad de esa fuerza a 39,2 newton. Y esa va a ser la fuerza que debo aplicar para que el cuerpo se mueva con velocidad constante. Vamos a ver el problema de un ángulo crítico en un plano inclinado, o sea, lo que queremos averiguar es cuánto tiene que valer el ángulo crítico, el ángulo mínimo en este plano inclinado para que un cuerpo acá comience a descender, ¿sí? Veamos que si acá tuviéramos un ángulo de 0 grados, o sea, si el cuerpo estuviera sobre un plano horizontal, obviamente rugoso, ¿no? El plano y el cuerpo. Si estuviera acá el cuerpo sobre un plano horizontal, obviamente el cuerpo no se va a mover. Y si nosotros comenzamos a hacer aumentar el ángulo del plano inclinado, va a llegar un ángulo tal que el cuerpo va a comenzar a descender, ¿sí? Y eso es lo que nosotros queremos averiguar. ¿Cuánto tiene que valer el ángulo crítico de este plano inclinado para que el cuerpo comience a descender? Siempre cuando nosotros tratemos el caso crítico e involucre al rozamiento, siempre que tratemos un caso crítico, una fuerza crítica, un ángulo crítico, siempre ahí vamos a trabajar con la fuerza de roce estática máxima y en ese caso vamos a plantear que la fuerza de roce estática máxima es mu estático por la normal. O sea que siempre que haya un caso crítico, involucra rozamiento, trabajamos con la fuerza de roce estática máxima. Entonces acá tenemos el cuerpo de masa m y sobre ese cuerpo está actuando la fuerza normal, ¿sí?, que le hace la superficie del plano inclinado, y la fuerza peso, ¿sí?, que le hace la Tierra. Siempre al peso lo ponemos como m por g. Siempre al peso lo ponemos como m por g. Y como el cuerpo tiende a moverse en la dirección de descender, el cuerpo está teóricamente ahí en equilibrio, tiende a moverse hacia abajo, voy a tener un rozamiento acá que se le va a oponer al movimiento, que lo vamos a plantear como fuerza de roce estática máxima, porque precisamente estamos buscando el ángulo crítico de este plano inclinado para que el cuerpo comience a descender, ¿sí? Pero acá tenemos fuerza de roce estática máxima. Fuerza de roce estática máxima, estático, quiere decir que el cuerpo todavía está en reposo. Y si el cuerpo todavía está en reposo, la sumatoria de fuerzas acá tiene que ser igual a 0. Entonces planteamos el sistema de referencia en el plano inclinado, siempre conviene tomarlo de esta forma, con un eje X que esté en la dirección del plano, ¿sí? Siempre tiene que estar indicado el sistema de referencia. Entonces planteamos sobre el cuerpo de masa m la sumatoria de fuerzas en y en x. La sumatoria de fuerzas en y, tengo la normal menos la componente del peso en la dirección y, que es mg por el coseno de θ crítico, porque estoy buscando el ángulo θ crítico, entonces este ángulo es θ crítico, este ángulo es θ crítico. Tengo que prestarle atención siempre a la descomposición de ángulos, es fundamental. Entonces, sumatoria de fuerzas en y es la normal, menos la componente en y del peso, es igual a 0, y de ahí despejo el valor de la normal en función del ángulo θ crítico. Ahora planteo la sumatoria de fuerzas en x, que, como todavía estoy en el caso estático, es máximo pero es estático, va a ser igual a 0 esa sumatoria de fuerzas en x, y tengo la fuerza de roce estática máxima positiva menos la componente x del peso. El peso tiene la componente y la componente x, que es negativa y vale mg seno de θ. Ahí le puse el negativo y es igual a 0. Entonces de acá obtuve la normal, y de acá nosotros sabemos que la fuerza de roce estática máxima la podemos escribir como mu estático por la normal.
entonces acá tengo mu estático por la normal, que es el valor que obtuve acá. O sea, mu estático por la normal menos mg seno de tita crítico igual a 0. ¿Sí? Y de acá yo veo que puedo cancelar mg y mg, ¿sí? Y tengo que mu estático va a ser igual a seno de tita crítico sobre coseno de tita crítico, que es la tangente de tita crítico. Esto acá ya es álgebra y trigonometría. Entonces de acá ya obtengo que la tangente de tita crítico es igual a mu estático, o tita crítico es el arco tangente de mu estático, ¿sí? O sea que para que el cuerpo comience a descender, tita, el ángulo tita del plano inclinado, tiene que ser mayor que este ángulo tita crítico, o sea que para que comience a descender, el ángulo tita tiene que ser mayor que el arco tangente del mu estático, ¿sí? Por ejemplo, si el mu estático vale 0,4, yo calculo el arco tangente de 0,4 y me da un tita crítico de 21,8 grados. O sea que si tengo un mu estático entre la superficie del bloque y el plano inclinado de 0,4, el cuerpo se va a mover si el ángulo de ese plano inclinado es superior a 21,8 newton. Tengo que prestar atención acá cuando yo calcule el arco tangente, ¿sí? En las unidades en que calculo el arco tangente, ¿no? Y en las unidades que voy a obtener el tita crítico. Tengo que prestar la atención en qué unidades estoy trabajando con la calculadora o con la computadora, en qué unidades del ángulo, ¿no? Normalmente acá lo vamos a dar al tita crítico en unidades de sexagesimales, en grados. Vean que este resultado no depende de la masa m del cuerpo. O sea que independientemente de la masa m del cuerpo, el tita crítico va a depender solo del coeficiente de roce. No va a depender de la masa m del cuerpo, va a depender del coeficiente de rozamiento entre ambas superficies. Vean también que un problema que ustedes van a tener que resolver en la tarea, nosotros tenemos acá una fuerza F que está aplicada perpendicularmente a la superficie del plano, está aplicada sobre el cuerpo de masa M. Es una fuerza F que le aplica en esa dirección a la masa M, entonces eso lo que va a hacer es aumentar la fuerza normal. Al aumentar la fuerza normal, va a aumentar la fuerza de roce estática máxima. Y nos dicen precisamente que tenemos acá un cierto ángulo tita, que creo que nos dan como dato, y nos dicen el cuerpo se mueve con ese ángulo tita, o sea que por ejemplo en este caso sería, imagínense que tuviéramos un ángulo de un coeficiente de 0,4 y tuviéramos un ángulo de 40 grados, o sea que el cuerpo, si está ahí quietito en esas condiciones, va a comenzar a moverse, y nos dicen qué fuerza F tenemos que aplicarle en esta dirección para que el cuerpo esté en reposo. En ese caso, esa fuerza F va a hacer aumentar la fuerza normal, y nosotros de nuevo tenemos que plantear, acá vamos a tener la sumatoria de fuerzas en I, pero voy a tener una fuerza adicional en la dirección del peso, o sea, una fuerza adicional que en este sistema de referencia, esa fuerza F adicional va a ser negativa, ¿sí? Y eso va a hacer que la normal acá va a ser mayor. Entonces me dicen qué fuerza F tengo que aplicar para que con ese ángulo, teóricamente acá dijimos de 40 grados, pero en el enunciado ustedes tienen otro ángulo, qué fuerza F tengo que aplicar para que el cuerpo esté en reposo. ¿Sí? Entonces, de nuevo, tengo una fuerza F mínima que quiero averiguar para aplicar acá. Es un caso crítico. Nuevamente voy a trabajar con la fuerza de roce estática máxima, ¿sí? Y ahí eso tienen que pensar ustedes para resolver el problema.
vamos a ver un problema de dinámica en plano inclinado, pero con rozamiento. O sea que este es un problema que nosotros ya hemos discutido en la parte audiovisual 2.8 de la clase 2, audiovisual 2.8. Les recomiendo que vuelvan a repasar ese audiovisual, que vuelvan a mirarlo, y luego miramos este audiovisual que es el mismo problema, pero ahora con rozamiento, ¿sí? Entonces tenemos un plano inclinado, donde tenemos un cuerpo, acá hay una soga que es inextensible y sin masa, acá tenemos una polea y acá está colgando un cuerpo de masa M2. Y tenemos como dato M1, M2, el ángulo θ del plano inclinado y un coeficiente de rozamiento dinámico mu dinámico, ¿sí? Y nos piden calcular la aceleración del sistema y la tensión en la cuerda. Nosotros ya discutimos qué pasaba cuando la cuerda era inextensible y sin masa. Cuando la cuerda es inextensible, eso implicaba que las aceleraciones eran iguales. Nosotros explicamos bien eso en la sección 2.8, que les recomiendo que vuelvan a ver. ¿Y qué pasaba cuando la polea y la cuerda no tenían masa? En ese caso eran inertes, y eso generaba una tensión uniforme. O sea, a ambos lados de la polea la tensión de la cuerda es la misma. Y para resolver este problema, lo que nosotros tenemos que hacer es suponer una dirección del movimiento. Vean que en este sistema el cuerpo puede moverse en el sentido horario o en el sentido antihorario. Nosotros a priori no sabemos en qué sentido se va a mover, entonces nosotros tenemos a priori que suponer una dirección del movimiento, ¿sí? En este caso suponemos una dirección horaria que no necesariamente tiene que ser la que va a ocurrir, pero hay que suponer para comenzar a resolver el problema. Entonces suponemos una dirección horaria y, como ya dijimos, tenemos que trazar un sistema de referencia acorde a esa suposición de movimiento. Entonces, para el cuerpo de masa 1, el sistema de referencia lo ponemos de esta forma. Y X en la dirección del plano inclinado, dirección positiva en el sentido que estoy suponiendo del movimiento, y para el cuerpo de masa 2 ponemos el eje Y así, y el eje X también positivo en la misma dirección del movimiento que estamos suponiendo. O sea que vean, eje X positivo, y los dos se van a mover en la dirección positiva del eje. Este se va a mover en la dirección positiva y este en la dirección positiva. Entonces, a nosotros ya nos dicen que el cuerpo se está moviendo y que esta suponemos la dirección del movimiento. Entonces, si esa es la dirección del movimiento, vamos a tener acá sobre este cuerpo una fuerza de rozamiento dinámica opuesta al movimiento, ¿sí? Entonces, para resolver el problema, planteamos las leyes de Newton en cada uno de los cuerpos. En el cuerpo de masa 1, planteamos la sumatoria de fuerzas en X, tenemos la tensión positiva, la fuerza de roce dinámica negativa y la componente X del peso negativa. Acá tengo el peso, este es el ángulo θ, este es el ángulo θ, debo prestar atención siempre a eso, y acá la componente del peso es negativa. Y la sumatoria de fuerzas en X es igual a, estoy planteando sobre la masa 1, es M1 por aceleración. La sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, ¿sí? De donde acá puedo despejar la normal luego. Y tengo además que la fuerza de roce dinámica la puedo escribir como mu dinámico por la normal. Y para el cuerpo de masa M2, acá tengo el sistema de referencia, la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a M2 por aceleración. Entonces tengo fuerzas actuando en el eje X, tengo M2 positiva y la tensión negativa. Entonces resuelvo este sistema de ecuaciones, acá estamos indicando cómo trabajamos. Básicamente para resolver este sistema de ecuaciones utilizamos el método de sustitución, resolvemos el sistema de ecuaciones y obtenemos la aceleración A. La aceleración A
va a estar dada por esta expresión en función de M2, de M1, del coeficiente mu dinámico y del ángulo θ del plano inclinado. Vean que todo lo que está en este paréntesis tiene unidad de masa, o sea, va a estar en kilogramos, y el denominador también en kilogramos. Entonces esta unidad se va a cancelar con esta y me va a quedar que la aceleración va a tener unidades de g, que ya sabemos que es 9,8 metros por segundo cuadrado en el MKS. ¿Sí? Entonces acá tenemos la expresión de la aceleración en función de los datos del problema. ¿Sí? Y dado por ciertos valores de M2, M1, de θ y del mu dinámico, vamos a tener que esta aceleración va a ser positiva o negativa. Si es positiva, quiere decir que el sistema va a estar moviéndose en el sentido horario que nosotros supusimos, y si con los valores dados de M1, M2, θ y mu dinámico la aceleración es negativa, quiere decir que el sistema se va a mover en el sentido contrario. Luego, con este valor de la aceleración, yo puedo obtener la tensión de la cuerda a través de esta ecuación, por ejemplo. Entonces, el sentido, si se va a mover en el sentido horario o en el sentido antihorario, va a estar dado por el signo de este término, que está entre paréntesis, ¿sí? O sea que si todo esto es positivo, el cuerpo se va a mover en el sentido horario, y si toda esta cantidad es negativa, el cuerpo se va a mover en el sentido antihorario. Ahora veamos algunas cuestiones para sacarle un poco más de jugo a este tipo de problemas. Si a nosotros nos preguntan, por ejemplo, ¿qué valor tiene que tener M2 para que el cuerpo se mueva con velocidad constante? Para que el cuerpo se mueva con velocidad constante, la aceleración tiene que ser cero, ¿sí? Pero el cuerpo se mueve con velocidad constante, o sea que se va a estar moviendo, y si el cuerpo se va a estar moviendo, va a haber aplicada una fuerza de roce dinámica, ¿sí? Entonces, acá yo voy a pedir que la aceleración sea cero, va a seguir actuando la fuerza de roce dinámica porque se mueve con aceleración constante. Con velocidad constante, perdón, la aceleración va a ser cero, va a seguir actuando la fuerza de roce dinámica, y voy a pedir que la aceleración sea cero, o sea, todo este término tiene que ser cero. Entonces, de acá puedo calcular el valor que tiene que tener M2 para que la aceleración sea cero, o sea, para que todo este término sea cero. En este caso acá sería igual a cero, ¿no? Pero yo ya puedo trabajar eso con la expresión de la aceleración, o sea que de acá yo ya puedo sacar cuál es el valor que tiene que tener la masa M2 para que el cuerpo se mueva con velocidad constante. Me tiene que anular la aceleración, me tiene que anular este término. Ahora, si me dicen, esto es muy importante porque es otra situación, si me dicen, ¿qué valor tiene que tener M2? ¿Cuál es el valor máximo que puede tomar M2 para que el cuerpo o el sistema esté en equilibrio y precisamente en reposo? O sea que me preguntan, ¿cuál es el valor máximo que puedo poner acá en la masa M2 para que el sistema esté en reposo? Si está en reposo, ya va a estar el sistema quieto, no se va a estar moviendo, y ahí la fuerza de roce ya no va a ser más dinámica, sino va a ser fuerza de roce estática. Y como yo estoy buscando la masa M2 máxima que puedo poner acá para que el cuerpo esté en reposo, voy a tener un caso crítico, ahí la fuerza de roce va a ser estática y máxima, ¿sí? Porque quiero que el cuerpo, el sistema, esté en reposo, ¿sí? O sea que voy a tener que plantear acá que esto va a ser igual a cero, ¿sí? Pero acá voy a tener una fuerza de roce estática máxima, ¿sí? Y esto acá va a ser igual a cero porque voy a estar en un caso estático, ¿sí? Y acá también voy a tener igual a cero porque va a estar en un caso estático, velocidad cero y aceleración cero.
Esto es una cosa para tener en cuenta para otro problema que ustedes tienen que resolver como tarea y entregarlo. O sea que hay que tener en cuenta, ¿no? Si el sistema se está moviendo acelerado o con velocidad constante, la fuerza de roce va a ser dinámica. Si el sistema se está moviendo con aceleración, voy a tener acá la ecuación de las leyes de Newton, ¿sí? Y si el sistema está quieto, ahí la sumatoria de fuerzas va a ser igual a cero. O sea que hay que tener cuidado con eso. Y si el sistema se está moviendo, la fuerza de roce va a ser dinámica. Y si el sistema está quieto, la fuerza de roce va a ser estática. Y si me están pidiendo una masa máxima o estoy analizando algún caso crítico, la fuerza de roce estática va a ser máxima y ahí sí va a valer mu estático por la norma. Vamos a ver una fuerza muy importante con la que vamos a trabajar también, que es la fuerza elástica o la fuerza del resorte, ¿sí? Un resorte está caracterizado por tener una longitud natural, que es la longitud del resorte sin perturbar, en este caso le llamamos L0, y si nosotros estiramos el resorte, por ejemplo, lo estiramos una cierta cantidad delta X, aplicándole al resorte una fuerza F, obviamente acá está sujeto al resorte, ¿no? Nosotros le aplicamos una fuerza F, lo estiramos, el resorte tiende a recuperar su longitud natural. O sea que el resorte hace una fuerza, en este caso, en la dirección contraria a la fuerza F, hacia la izquierda, porque tiende a recuperar su longitud natural, ¿sí? Ahora, en el caso en que nosotros al resorte le aplicamos una fuerza F en el sentido izquierdo para comprimirlo, el resorte hace una fuerza F para recuperar su longitud natural, o sea que en este caso hace una fuerza F hacia la derecha, ¿sí? O sea que el resorte siempre hace una fuerza en la dirección de recuperar su longitud natural. Hay una ley que se llama la ley de Hooke. Hooke fue un contemporáneo de Newton y rivalizó con Newton, grandes rivales eran, se detestaban mutuamente, y Hooke estableció una ley que es la ley del resorte. Él fue midiendo la fuerza del resorte en función de los distintos estiramientos delta X que sufrían los resortes y vio de que tenían una relación lineal, ¿sí? Cuando el estiramiento es cero o la compresión es cero, ¿vale? Para tanto el delta X, esto puede ser una compresión o un estiramiento. Cuando la compresión o el estiramiento es cero, la fuerza del resorte es cero, y a medida que delta X comienza a aumentar, la fuerza del resorte se incrementa con una relación lineal, hasta que acá hay un límite elástico, ¿no? En el cual si delta X supera ese límite elástico, ya la ley de Hooke no vale más porque el resorte se deforma, ¿no? Esto es cuando lo vemos nosotros, si un resorte lo estiramos más de lo que aguanta, diríamos, el resorte se deforma, ¿sí? Y ahí ya la ley de Hooke no vale más, ¿sí? Entonces, la ley de Hooke nos dice que la fuerza del resorte es proporcional al estiramiento o a la compresión delta X. Y la constante de proporcionalidad se llama K, que es la constante elástica o constante de Hooke, ¿sí? Las unidades, veamos que la fuerza tiene unidades de Newton en el MKS o de Dina en el CGS, la distancia de compresión o de estiramiento delta X en el MKS es metros, en el CGS centímetros, entonces K va a tener unidades en el MKS de Newton sobre metros y en el CGS de Dina sobre centímetros. Entonces, cuando nosotros trabajamos con resortes, podemos trabajar con esta forma de
de la fuerza del resorte con esta ley de Hooke, en donde la fuerza del resorte va a tener una magnitud que va a ser la constante elástica, que va a depender de cada resorte, por el delta X, que va a ser el estiramiento o la compresión. Así podemos calcular el módulo, y el sentido de la fuerza del resorte lo podemos calcular en base a lo que acabamos de discutir, ¿no? Que si nosotros estiramos el resorte tiende a hacer fuerza para recuperar su longitud natural, en este caso para allá, y si nosotros comprimimos el resorte va a hacer una fuerza, en este caso hacia la derecha, para recuperar su longitud inicial. O sea que nosotros podemos aplicar esta ley para obtener el módulo de la fuerza del resorte, y de acuerdo a cómo sea estiramiento o compresión, nosotros planteamos el sentido de la fuerza, ¿sí? Hay una forma que le podemos llamar más matemáticamente elegante de la ley de Hooke, que nosotros la vamos a comentar. En el caso de que tenemos un resorte, acá el resorte está sujeto en algún lugar, colocamos el 0 en la posición natural del resorte, en la posición de equilibrio del resorte, colocamos el 0 y un sistema de referencia positivo y negativo. Entonces, la forma elegante de la ley de Hooke sería que la fuerza del resorte vale menos K por X. ¿Por qué? Porque si nosotros estiramos el resorte, vamos a tener un X positivo, y la fuerza del resorte va a valer menos K por X, va a ser una fuerza en esta dirección negativa. Ahora, si nosotros comprimimos una distancia X el resorte, vamos a tener un X negativo, entonces menos con este negativo del X, voy a tener una fuerza de roce positiva. O sea que esta es la forma elegante de la ley de Hooke. Esta fuerza del resorte, fuerza elástica, es muy interesante porque muchos sistemas de la naturaleza pueden modularse con una fuerza elástica, sobre todo los sistemas moleculares, donde tenemos átomos que están unidos covalentemente o por otras uniones químicas. Siempre esas uniones pueden modularse con una fuerza elástica, ¿sí? Donde el enlace, por ejemplo, covalente para dos átomos dados va a tener una longitud natural, ¿sí? Que puede ser la longitud del resorte si nosotros modelizamos esa fuerza de unión química con una fuerza elástica, ¿sí? O sea que esta fuerza elástica es importante comprenderla porque hay muchos sistemas en la naturaleza que son modelados con una fuerza elástica. Vamos a discutir un problema sobre cómo trabajar con la fuerza del resorte, y vamos a ver cómo se podría obtener experimentalmente la constante elástica de un resorte. Entonces tenemos un resorte de longitud natural L0 y una masa conocida M que fue pesada. Entonces nosotros a la longitud natural del resorte L0 la conocemos midiéndola, ¿no? Con un dispositivo que puede ser una regla. Nosotros medimos cuánto vale la longitud natural del resorte, o sea, el resorte sin estirarse, ¿sí? Entonces tenemos acá el resorte, lo colgamos de un techo, colgamos el resorte y colocamos en su extremo una masa M que la pesamos con una balanza. Entonces nosotros sabemos cuánto vale la masa M, ¿sí? Y coloco la masa M, y si yo suelto la masa M, este resorte va a comenzar a oscilar, ¿sí? Y eso no quiero que pase yo. Entonces yo coloco la masa M, la sostengo con mi mano y cuasi estáticamente, o sea muy despacito, voy bajando con mi mano, voy acompañando el descenso de la masa M, voy bajando hasta que llega un momento en que yo sigo bajando la masa, mi mano, pero la masa permanece ahí ya en equilibrio, diríamos, ¿no? Ese proceso
de ir buscando la posición de equilibrio muy lentamente, bajando la mano, es un proceso que se llama cuasi-estático. Es como que yo voy en todo momento, estoy en equilibrio, diríamos, ¿no? En todo momento lo estoy equilibrando con mi mano al sistema, bajando, hasta que llega un momento en que el cuerpo está con el estiramiento máximo de equilibrio, que es precisamente lo que me interesa, ¿no? Entonces, nosotros fuimos buscando el equilibrio cuasi estático, como describimos con la mano, hasta que llegamos a acá que estamos en el estiramiento máximo, ¿sí? Ya soltamos la mano y las fuerzas que están actuando sobre la masa M son la fuerza peso, que es ejercida por la Tierra, M por G, y la fuerza que hace el resorte sobre la masa M, que el resorte, dijimos, tiende a recuperar su longitud natural, entonces el resorte hace fuerza en la dirección hacia arriba, ¿sí? Bien, nosotros trazamos siempre nuestro sistema de referencia. El sistema de referencia siempre tiene que estar explícito en todo problema, ¿sí? Y nosotros medimos con una regla, podemos medir la longitud del resorte estirado con una regla, ¿sí? La longitud del resorte estirado en la nueva posición de equilibrio es una longitud L, que nosotros podemos medir con una regla, y este L va a ser igual a L0, la longitud natural, más delta X, que fue lo que se estiró. De donde obtenemos que delta X es L menos L0. Planteamos el equilibrio sobre la masa M, o sea, la sumatoria de fuerzas en I igual a 0. Tengo en ese sistema de referencia la fuerza del resorte positiva y M por G, que es el peso, negativo. De donde obtengo que la fuerza del resorte es M por G. La fuerza del resorte la escribo como K por delta X, que delta X es L menos L0. Y esto, como está en equilibrio, es igual a M por G, que es el peso, de donde obtengo que la constante del resorte es igual a M por G dividido L menos L0. O sea que de esta forma, yo si tengo una regla y una balanza para pesar la masa M, yo con este procedimiento puedo medir la constante elástica de un resorte. En la práctica de ejercicios 3 tenemos un problema muy parecido a este, en el que nos dan la longitud natural del resorte, nos dan el valor de la constante elástica del resorte y nos dice que cuál es la longitud delta X de estiramiento máximo del resorte. O sea, cuál es la longitud delta X en el equilibrio acá en esta situación, ¿no? O sea que es un problema muy parecido a este, un planteo similar, lo único que acá no conocemos delta X, pero sí conocemos K, la masa M que colocamos acá, y conocemos también la longitud natural del resorte. Vamos a ver un problema un poco más complejo ahora con resorte, en el que queremos buscar el estiramiento máximo en este sistema acá donde tenemos un bloque sobre un plano inclinado y hay rugosidad, o sea que hay fuerzas de roce, y queremos buscar cuál es el máximo estiramiento del resorte tal que el sistema no deslice, o sea que quede ahí equilibrado, ¿no? En un estiramiento máximo, ¿sí? Y queremos expresar el resultado en función de M, la masa M del bloque, de la constante K del resorte, del coeficiente de roce estático entre el bloque y el plano, del ángulo θ del plano inclinado y de la longitud natural L0, ¿sí? Entonces nosotros tenemos acá el sistema, acá está el resorte atado, acá un soporte, ¿sí? Y nosotros cuasi estáticamente buscamos el estiramiento máximo de este bloque de masa M, ¿sí? Entonces vamos a suponer que llegamos acá al estiramiento máximo, ¿sí?
y el resorte se estiró una distancia delta X, y como el resorte está estirado, el resorte va a tender a mover el cuerpo hacia allá para recuperar su situación de longitud natural, ¿sí? Y como acá tenemos una fuerza de roce estática máxima, fue el máximo estiramiento, todo el sistema tiende a moverse hacia arriba porque es el máximo estiramiento, todo el sistema va a tender a moverse hacia arriba. Entonces, si la tendencia del movimiento es hacia allá, la fuerza de roce estática máxima va a apuntar en esta dirección, ¿sí? Entonces, como nosotros estamos buscando un caso crítico, en este caso el estiramiento máximo, delta X del resorte, tal que el cuerpo esté en equilibrio, estamos en un caso crítico, la fuerza de roce estática va a ser máxima, ¿sí? Entonces, sobre el sistema van a estar actuando la fuerza normal, la fuerza peso, la fuerza del resorte y la fuerza de roce estática máxima. Planteamos siempre el sistema de referencia, en este caso para un plano inclinado planteamos el eje Y y el eje X, ¿sí? Y escribimos las leyes de Newton en el eje X y en el eje Y. Las leyes de Newton las escribimos para el cuerpo de masa M, ¿sí? Como estamos planteando equilibrio, la sumatoria de fuerzas en X va a ser 0 y también la sumatoria de fuerzas en Y va a ser 0. Cuando planteamos la sumatoria de fuerzas en X tenemos la fuerza de roce estática máxima positiva, la componente en X del peso, que es mg seno de tita, que sería esta componente del peso positiva, y menos la fuerza del resorte. La fuerza del resorte es negativa en el sistema de referencia que planteamos. Esta sumatoria de fuerzas, como el cuerpo está en equilibrio, es igual a 0. Y cuando planteamos la sumatoria de fuerzas en Y, tenemos la normal positiva, la componente Y del peso negativa, y esto es igual a 0. ¿Sí? Entonces, a partir de estas ecuaciones, además nosotros sabemos que el módulo de la fuerza del resorte, por la ley de Hooke, va a ser igual a K, que es la constante del resorte, por delta X, que es el máximo estiramiento en este caso. Y la fuerza de roce estática máxima la podemos expresar como mu estático por la normal. De acá obtenemos la normal va a ser mg coseno de tita, entonces tenemos que la fuerza de roce estática máxima va a valer mu estático por mg coseno de tita. Reemplazo este valor en la ecuación 1, ¿sí? Reemplazo la fuerza del resorte como K por delta X, y de ahí tengo esta ecuación y despejo delta X. Entonces acá tengo cuánto vale el delta X, el estiramiento máximo, ¿sí? En función de estos datos para el problema, ¿sí? Entonces vemos que eso es lo importante de trabajar a nivel de datos genéricos, que nos permite un análisis más rico, ¿sí? Entonces acá tenemos el delta X en función de estos datos genéricos, ¿sí? Entonces vemos que en el caso de que no haya roce, mu estático vale 0, ¿sí? Y delta X es menor, porque si mu estático vale 0, este término desaparece y delta X va a ser menor, ¿sí? Y cuando mayor es el roce, mayor es mu estático y delta X, ¿sí? Va a ser mayor. O sea, cuando el plano inclinado es más rugoso, yo puedo, el delta X de equilibrio es mayor, diríamos, ¿sí? Veamos también que cuando K es pequeño, o sea, un resorte que tenga una constante pequeña, ¿sí? O sea, un resorte que sea fácil estirarlo, cuando un resorte es fácil estirarlo, su constante K es pequeña. Entonces, cuando un resorte tenga constante K pequeña, el delta X también va a ser mayor, ¿no? Entonces, de acá yo puedo analizar cómo va a ser el delta X de equilibrio, el máximo estiramiento para este caso, en función de estos valores, ¿no es cierto?
Y luego calculo, ya tengo el delta X, que es la máxima posición de equilibrio en el estiramiento, puedo calcular la longitud del resorte. Vamos a estudiar un problema muy interesante, importante, que ustedes lo tienen en la guía para discutirlo cualitativamente, y luego más tarde, en 2 clases va a aparecer ya para discutirlo cuantitativamente, que es el problema del ascenso y el descenso de un cuerpo por un plano inclinado rugoso. O sea, tenemos un cuerpo de masa m en el cual se le da una velocidad inicial desde la base del plano inclinado y el cuerpo sube por el plano inclinado rugoso, llega hasta un punto donde se detiene y luego puede pasar de que quede ahí o que descienda, ¿no es cierto? Pero entonces nos pregunta, ¿qué pasa cuando sube y cuando baja el cuerpo? El tiempo que tarda en subir el cuerpo, ¿es el mismo que el tiempo que tarda en bajar? ¿Sí? Y otra pregunta que sería, ¿la velocidad con que el cuerpo regresa acá a la posición es la misma en módulo que la velocidad con que comenzó a subir? ¿Sí? Entonces es un problema muy interesante. Acá lo que hay que hacer es analizar qué sucede al ascenso y al descenso. O sea que hay que analizar las fuerzas involucradas en el ascenso y en el descenso. O sea que acá se le dio una velocidad inicial al cuerpo, se le dio una velocidad inicial, o sea que de alguna forma se le aplicó una interacción que el cuerpo comenzó a subir con una velocidad inicial y esa velocidad va a comenzar a cambiar a medida que va subiendo hasta que llega un punto acá en que se detiene. Puede pasar, de acuerdo a cómo sea el coeficiente de roce estático y cómo sea este ángulo θ, según lo que vimos hace un momento, puede pasar que el cuerpo o quede quieto allí o que comience a descender. ¿Sí? Entonces, hay que analizar cuáles son las fuerzas que están actuando en el ascenso y cuáles son las fuerzas que están actuando en el descenso. ¿Sí? Entonces vean que en el ascenso el sentido del movimiento es hacia arriba, acá tengo la fuerza de roce dinámica, y en el descenso se está moviendo en esta dirección, acá tengo la fuerza de roce dinámica. ¿Sí? El sistema de referencia lo puedo plantear así, en ambos lados, en ambos casos iguales, con el origen acá, en la base del plano inclinado, y yo puedo plantear las leyes de Newton en el ascenso, y obtengo la aceleración del ascenso, y planteo las leyes de Newton en el descenso, y tengo la aceleración en el descenso. Entonces yo me fijo, ¿esas aceleraciones son iguales? Yo si tengo los números, diríamos, si tengo los valores de V0, la velocidad inicial de la masa, del mu dinámico, y de θ, el ángulo de plano inclinado, yo puedo efectivamente calcular el valor de la aceleración al ascenso y el valor de la aceleración al descenso. ¿Sí? En base a eso, utilizo las ecuaciones de movimiento x de t y b de t para el caso del ascenso y el descenso, ¿sí? Y con esas ecuaciones puedo obtener el tiempo de subida, el tiempo de bajada y la velocidad con que llega al punto de partida. Vean que acá, en el ascenso y en el descenso, analizando cualitativamente, yo ya puedo ver cómo es la aceleración. ¿Son iguales las aceleraciones al ascenso y al descenso? Tengo que ver cómo son las fuerzas, ¿no? Acá las fuerzas, el sistema de fuerzas actuando es igual en el ascenso que en el descenso. La fuerza resultante, ¿cómo es acá? ¿Cómo es acá la fuerza resultante? ¿Son iguales? ¿Es mayor en algún lugar que en otro? Yo tengo que analizar ahí cualitativamente y en base a eso yo puedo saber si tienen la misma aceleración o si tienen aceleraciones diferentes al ascenso y al descenso y a dónde es mayor si es que son diferentes.
¿sí? Y en base a eso yo puedo ya responder si van a llegar acá a un tiempo, si va a regresar con un tiempo menor que el tiempo que tardó en subir o con un tiempo mayor. Una cuestión muy importante que vamos a discutir en la clase 5 es que, por ejemplo, acá tenemos el cuerpo, ¿no? Y este cuerpo comenzó a subir con una velocidad inicial v0. Para que este cuerpo comience a subir con una velocidad inicial v0, alguien le tuvo que dar una fuerza, un empujón, una patada o un golpe acá para que el cuerpo comience a subir. O sea que el cuerpo estaba inicialmente en reposo, se le aplicó un golpe, ¿sí? Ese golpe fue solo en el momento inicial nomás. Y ese golpe le produjo una aceleración que pasó de estar quieto a comenzar a moverse con la velocidad inicial. Pero ese golpe solo actuó acá nomás en el instante de tiempo inicial. Una vez que comenzó a moverse con v0, con la velocidad inicial v0, ya esa fuerza no sigue estando. O sea que una vez que comienza el movimiento, esa fuerza del golpe inicial no está más y las fuerzas actuando son estas. Eso es muy importante, ¿sí? Porque esa fuerza actuó solamente, ese golpe actuó solamente en el momento inicial. Una vez que comienza a moverse, las fuerzas actuando son estas. Y en el descenso está este análisis. Este es un caso muy interesante y es para que ustedes lo piensen y tienen que resolverlo cualitativamente y luego lo van a tener que resolver ya en la práctica 5 en forma cuantitativa.